Hola, ¿qué tal? Soy César León y en esta ocasión vamos a ver vamos a ver tres temas y para empezar vamos a ver lo que son los tipos de datos. Los tipos de datos existen de varios tipos, pero vamos a empezar con los datos enteros. Enteros. ¿Qué son los enteros? Pues básicamente son eh, datos que son números enteros, ya sea positivos o negativos, sin decimales, ¿no? O sea, son números que mm, simplemente son como uno 2 3 4 o como menos 4 menos 3 menos 2 y así, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, aquí vamos a asignar una variable, vamos a asignarle el número 12, ¿no? Por ejemplo. Y luego con el comando type vamos a decirle, vamos a preguntarle qué tipo de dato es la variable número, ¿no? En este caso, pues es 12. Entonces, nos dice que es int, o sea, entero. O sea, esa es la manera en la que Python eh, asigna los nombres a los datos. Luego tenemos lo que son los números flotantes. En este caso voy a añadir otra variable. Y estos ya tienen decimales, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí pongo 12.8, ¿no? Asigno esta variable y le pregunto el tipo de dato que es esta variable. Y aquí me dice que es flotante, o sea, float en inglés, ¿no? O sea, así es como Python llama pues a los números flotantes. Incluso también pueden ser negativos, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí pongo número, vamos a asignar otra vez. Y pongo que es menos 7.9. Asigné ya la variable, entonces ya simplemente le pregunto a la función type qué tipo de dato es. Y exactamente, así sean positivos o negativos, van a ser flotantes si es que tienen decimales. Luego hay otro tipo de dato que son los números complejos. Esos no se usan tanto pues, en programación o quizás en algunos casos de ingeniería avanzada o de ciencia avanzada. Pero en ese caso, de todas maneras, lo vamos a ver. Son los números complejos, que tienen una parte real, como lo puede ser un número real, como el 4, y una parte imaginaria, como así, ¿no? Esta es la parte imaginaria pues, del número, o del dato más bien. Entonces ya, una vez que le preguntamos qué tipo de dato es, y nos dice que es complex, ¿no? O sea, un número complejo. Luego también están los números, bueno, no, estos no son números, estos son datos. O sea, poner cadena, bueno, ponerle nombre, que se les llama strings o cadena. Y en este caso vamos a añadir el cual pues básicamente es texto, ¿no? O sea, los datos de strings son básicamente texto que se encierran en pues en estas comillas, ya sea pueden ser comillas simples, pueden ser comillas dobles, como así. Entonces ya no. Ah, no. Entonces, nombre es igual a... fue por el paréntesis, una disculpa. Así. Entonces, pues ya, nos le preguntamos qué tipo de dato es la variable nombre. Nos dice que es un string, o sea, str, ¿no? De string. Así se escribe. Ahí podemos ver cómo lo reconoce, ¿no? El programa. Y por último, hay una nueva, bueno, hay otro tipo de datos que se llama booleano, que básicamente solo tiene dos tipos o sea, solo hay dos datos en este tipo, que son básicamente el verdadero y el falso. En este caso vamos a decirle 3 es igual a 3
Aquí estamos declarando, bueno, estamos más bien asignando y aquí estamos declarando o estamos comparando dos datos, ¿no? Cuando tenemos un doble signo de igual. Entonces, pues ya, ¿no? Ya asignamos la variable, le preguntamos qué tipo de dato es booleano y nos dice que es bool, ¿no? O sea, que es básicamente pues un booleano, o sea, sí es, como es una comparación, y en este caso es verdadera, que 3 es igual a 3, pues así es como nos lo marcan, ¿no? Como bool. Y pues bueno, esos básicamente fueron los tipos de datos, los enteros, o sea que básicamente son int, se los conoce como int, los flotantes, que se conocen como float, los complejos, que son complex, los booleanos, que son bool, y, y las cadenas, ¿no? Cadenas. Exacto. Entonces, pues bueno. Ahora vamos a pasar a ver lo que son las funciones. Dentro de Python existe esta palabra que es def, de definir una función. Entonces vamos a proceder a llamar al nombre de la función. En este caso se va a llamar suma, ¿no? Y después la función nos va a pedir, aunque no es de manera obligatoria, pero sí nos va a pedir qué datos vamos pues a meterle. En este caso vamos a ponerle A y B. O sea que cada vez que llamemos a la función suma, vamos a tener que meter el dato A y el dato B. Y aquí les decimos que nos imprima con la función print una suma, por ejemplo A más B. Y ya definimos la función suma. Entonces cada vez que llamemos a la función suma, nos va a pedir justamente aquí, ya nos dice, ¿no? Nos marca aquí la consola que tenemos que llamar un dato A y un dato B. Entonces en este caso ponemos 4 y 6, ¿no? Y ya, nos hace la suma de 10. Esto es una manera muy simple de ver lo que son las funciones. Podemos hacer, por ejemplo, una función mucho más compleja, como por ejemplo suma. Bueno, vamos a ponerle operación. Y aquí vamos a ponerle varios datos, ¿no? Podemos ponerle X, Y, Z. Así, ¿no? Y lo que vamos a decirle es que nos imprima, por ejemplo, a W, vamos a sumarle X y luego vamos a multiplicarla por Y, vamos a restarle, sí, multiplicarla por y vamos a restarle Z. Aquí pues va a hacer una jerarquía de operaciones, ¿no? Sabemos que las multiplicaciones van primero dentro de la jerarquía. Entonces pues ya, ¿no? Ya, llamamos a la función operación. Nos va a pedir 4 datos, W, X, Y, Z. Entonces aquí ponemos, yo que sé, 34, 12, 6 y 20. Y ya, nos ha generado un resultado, ¿no? Que es de 86. Que básicamente fue haber multiplicado X y Y sumándole W y luego restándole Z. Y pues ese es un ejemplo de cómo hacer funciones sencillas. Básicamente usamos la palabra def, luego llamamos a la función, le ponemos un nombre y después definimos los valores que va a usar esa función y ya después le decimos que imprima la acción que queremos. Cada vez que la llamemos pues nos va a pedir los valores, pues ya. Ahora vamos a ver lo que son las iteraciones.
exacto. Una iteración, pues básicamente es un bucle que utiliza la palabra for. En este caso, digamos que queremos, por ejemplo, una tabla de multiplicar, ¿no? O sea, queremos tener una lista de los valores que podemos multiplicar de un número, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a definir, por ejemplo, el primer número como n es igual a 5, ¿no? O sea, queremos la tabla de multiplicar de 5. Entonces tenemos, ya definimos la variable n, entonces decimos que for i, esta es otra variable, range, utilizamos la función range y decimos el número de veces que queremos que este dato de aquí i se repita en este rango, o sea, en el rango n, ¿no? En eso sabemos que es 5. Entonces, pues ya. Después definimos un resultado, como puede ser aquí la variable ans de answer, como en las calculadoras. Y aquí decimos que i se multiplique por n. Y nos decimos que nos imprima el resultado. Y pues ya, básicamente nos dijo 0, 5, 10, 15, 20, ¿no? O sea, es una manera de hacer un bucle porque aquí este dato i se multiplicó por, o sea, dentro de este bucle i se multiplicó por n, ¿no? En este caso es un rango, o sea, no es que n sea 5, sino que es un rango de 0 a 5. Entonces, el primer número, la primera vuelta, pues es 0, ¿no? Y este dato i se multiplicó por 5, digo por 0, que es la primera vuelta, y ya, ¿no? Entonces dio 0. Entonces ese bucle se vuelve a repetir porque después del 0 sigue el 1, ¿no? Entonces 1 por 1, digo 5 por 1 dio 5. Y luego 5 por 2, o sea, se volvió a repetir y da 10. Y luego por 3 da 15 y luego por 4 da 20. O sea que tenemos 5 datos, o sea, los 5 de aquí más bien no era de 0 a 5, es de 0 a 4 porque son 5 números, ¿no? Otra manera de hacer esto es que podemos decir en range, en el rango, a ver, podemos hacer un experimento, ¿no? Podemos hacer una clase de, pues de tabla a multiplicar enorme, ¿no? Básicamente decimos for i range n y luego ya no pedimos el resultado. No, pero aquí una vez que ya tenemos, digamos que aquí es 10, ¿no? O sea, queremos que esto se repita 10 veces. Entonces, si queremos hacer todas las tablas de multiplicar, necesitamos esto de aquí. Porque aquí ya acabamos de hacer dos bucles for. Solo tengo que hacer las indentaciones para que... Así. Aquí acabamos de hacer dos bucles, el primero y el segundo bucle. Cada vez que este bucle se repita, se va a repetir una, se va a repetir dos, se va a repetir las veces que sea, y después se va a repetir 10 veces. Y todo eso se va a repetir 10 veces. Entonces, aquí ya tenemos pues una manera de hacer de llegar, o sea, esto se va a repetir 10 veces. Y una vez que se repita aquí 10 veces, porque ya le puse el rango de 10, para que i se repita 10 veces, aquí vamos a cambiar la variable n. Y después, una vez que se va a repetir 10 veces, esto ya se repitió, este for de aquí se repitió una vez. Ahí. Este for de aquí se repitió una vez. Aquí se va a repetir después 10 veces y aquí ya se repitió 2 veces.
Luego que esto se va a volver a repetir otra vez, o sea, otra vez ya sería una tercera vez, y aquí, bueno, más bien, esto se va a repetir 10 veces y esto va a ser 3, ¿no? Se va a repetir 10 y aquí ya van a ser 4 vueltas, aquí van a ser 10 vueltas, aquí ya van a ser 5 vueltas, o sea, todos los 10 ciclos de aquí se van a repetir 10 veces, por lo que al final vamos a tener pues básicamente 100, pues 100 de estas cosas, ¿no? O sea, 100 resultados. Aquí vamos a decir que nos imprima el primer número, n, luego vamos a decir que nos imprima el por, luego el número que sería y luego que nos diga que es igual, y luego al resultado, ¿no? Vamos a ver cómo queda. Y básicamente esto fue, pues, una tabla a multiplicar enorme, ¿no? Que empieza de 0 por 0. O sea, aquí este fue básicamente el primer bucle. De 0 a... Estos son los primeros 10, ¿no? O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Este fue el primer bucle. Y fue cuando se repitieron los 10 veces esto, este for. Y aquí se repitió una vez, ¿no? Luego, este fue el segundo bucle. Este fue el tercer bucle y así, y entonces así pues básicamente hicimos una tabla de multiplicar en los que se repitieron todas estas cosas, ¿no? Incluso también podemos ver cómo se repitieron los strings de por, aquí la X, ¿no? Para el signo de multiplicación. Aquí el signo de igual se multiplicó, o sea, todas estas veces. Básicamente es una multiplicación, ¿no? O sea, 10 veces se repite esto 10 veces. Entonces, pues básicamente nos da 100 resultados, ¿no? Y pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias.